Imagínate estar de pie junto a la puerta abierta de un avión de transporte C-47 a las 2 de la madrugada, con el rugido de 4 motores que ensordece cualquier otro sonido, el Mediterráneo negro bajo tus pies. Y en algún lugar de esa oscuridad, miles de soldados enemigos esperando con fusiles, morteros y ametralladoras. Estás a punto de saltar. No porque alguien te haya ordenado que lideres el camino. No porque las cámaras estén grabando, sino porque jamás, ni una sola vez en toda tu carrera militar, le has pedido a un solo hombre que vaya a un lugar al que tú mismo no irías. Corre el año 1943. El lugar es la costa de Sicilia. Y el hombre que está de pie junto a esa puerta abierta, con el paracaídas a la espalda y el fusil M1 en la mano, no es un veterano curtido que creció soñando con la gloria. Es un joven de la región minera de Pensilvania que se alistó en el ejército de los Estados Unidos a los 17 años porque, sencillamente, no había otra puerta abierta para él. Saltará esta noche. Luchará esta noche. Y antes de que termine esta guerra, será el general de 2 estrellas más joven en comandar una división estadounidense en toda la historia del ejército de los Estados Unidos. Pero he aquí la pregunta que nadie que lo conociera podría responder por completo. ¿Cómo un niño abandonado del barrio más pobre de Estados Unidos se convierte en el general de combate más querido de la Segunda Guerra Mundial? Su nombre era James Maurice Gavin. Y esta es su historia. James Gavin nació el 22 de marzo de 1907 en Brooklyn, Nueva York. Su madre biológica era una joven inmigrante irlandesa que tomó una decisión que marcaría los primeros años de su vida. Lo dio en adopción. Apenas sabía caminar cuando fue internado en un orfanato católico. A los 2 años, fue acogido por Martin y Mary Gavin, quienes lo criaron como a su propio hijo en Mount Carmel, Pensilvania, un pueblo minero de escasos recursos. A principios del siglo XX, Mount Carmel era un pueblo impregnado de polvo de carbón que doblegaba a los hombres lentamente. Martin Gavin trabajaba duro, pero el trabajo no siempre era estable, y el joven Jimmy creció comprendiendo desde pequeño que el mundo no le debía nada. De niño, vendía periódicos en las esquinas. Realizaba trabajos ocasionales antes de que la mayoría de los niños de su edad supieran lo que era un trabajo. Tenía una fortaleza interior que las circunstancias de su nacimiento no podían doblegar, solo afilar. Era un niño pequeño con ojos enormes y una mandíbula que parecía esculpida en la misma antracita que impregnaba su barrio diario. La escuela no era el lugar donde Jimmy Gavin prosperaba. Las paredes del aula le parecían las de un orfanato, y los profesores no siempre sabían qué hacer con un chico que parecía permanentemente inquieto, con la mirada fija en un horizonte lejano que nadie más podía ver. Lo que amaba era el aire libre, el movimiento, la sensación de superarse a sí mismo, de ir más allá de los límites de la mayoría. Leía todos los libros de historia militar que caían en sus manos. La historia no registra con exactitud qué fue lo que le impulsó a dedicarse a la carrera militar, pero cuando llegó a la adolescencia ya lo tenía claro. El 1 de abril de 1924, James Gavin, con 17 años, se presentó en una oficina de reclutamiento del ejército de los Estados Unidos y se alistó. Le dijo al reclutador que tenía 18. Puede que el reclutador le creyera o no. En cualquier caso, el ejército lo aceptó, y desde ese día, el ejército fue su hogar, su educación, su familia y su propósito en la vida. Estuvo destinado en Corozal, en la zona del Canal de Panamá, y fue allí donde algo hizo clic en su interior que jamás se desvanecería. Estudió con ahínco, con una concentración obsesiva propia de un joven que conoce de primera mano la pobreza. Se preparó y consiguió ingresar en la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point, ingresando en 1925 como un cadete que solo contaba con inteligencia, fuerza de voluntad y una absoluta negativa a rendirse. A finales de la década de 1920, West Point aún conservaba las tradiciones de la Primera Guerra Mundial, pero una nueva generación de pensadores militares comenzaba a plantearse preguntas incómodas sobre la movilidad, la velocidad y la guerra vertical. Gavin se graduó en 1929, ascendiendo a subteniente de infantería. Tenía 22 años, era delgado y serio, y ya desarrollaba una teoría de liderazgo en combate que lo distinguía de casi todos los oficiales de su promoción. Creía que un líder debía estar donde se libraba la batalla, no detrás de un escritorio, no detrás de una radio, en el barro, bajo el fuego, con los hombres a quienes pedía que murieran. Durante la década de 1930, mientras el mundo se envenenaba lentamente hacia otra catástrofe, Gavin estudiaba la guerra aerotransportada en una época en la que casi nadie en el ejército estadounidense entendía qué era la guerra aerotransportada. Leía informes alemanes, leía la doctrina soviética.
Fue a la escuela de paracaidismo en Fort Benning, Georgia, y no fue como observador. Saltaba. Kea, Atarezaba. Se levantaba y volvía a saltar. Tenía 34 años y era coronel cuando Estados Unidos entró en la guerra tras Pearl Harbor, y ya sabía exactamente qué papel pensaba desempeñar en ella. La 82ª División de Infantería fue redesignada como la 82ª División Aerotransportada en agosto de 1942 y James Gavin recibió el mando del 55º Regimiento de Infantería Paracaidista. Entrenó a esos hombres hasta que pudieron moverse en la oscuridad como lobos. Los entrenó en terrenos que castigaban cualquier debilidad, en condiciones climáticas que castigaban cualquier queja. Y cada vez que saltaban, él saltaba primero, saltaba con ellos. Sus hombres lo llamaban Slim Jim, en parte por su complexión delgada y en parte por su costumbre de llevar un fusil como un soldado raso en lugar de una pistola como un general. Confiaban en él con sus vidas incluso antes de haber oído un solo disparo en combate, porque podían ver en su forma de moverse, en su forma de entrenar, en la forma en que los miraba de hombre a hombre en lugar de rango, que jamás los enviaría a un lugar al que él mismo no estuviera dispuesto a ir. La primera gran prueba llegó la noche del 9 de julio de 1943. Operación Husky, la invasión aliada de Sicilia. El plan contemplaba que los paracaidistas estadounidenses saltaran tras las playas cercanas a Gela para cortar las líneas de suministro alemanas e italianas e impedir que los blindados enemigos llegaran a las zonas de desembarco antes de que la infantería marítima pudiera establecer una cabeza de playa. Era un plan audaz sobre el papel. En la práctica, estuvo a punto de convertirse en un desastre. Gavin recibió la Cruz al Servicio Distinguido por su liderazgo en Via Sarí. La lució sin ceremonia. Aún quedaba una guerra por librar. Luego luchó en Italia, en la brutalidad de la campaña italiana, viendo morir a sus hombres en montañas que parecían diseñadas por la geografía para favorecer la defensa y castigar el ataque. Pero el momento que definiría a su generación aún estaba por llegar. Todos lo sabían. Todo el mundo aliado lo esperaba. 6 de junio de 1944, día de Operación Overlord. En las primeras horas previas al desembarco en Normandía, los paracaidistas de la 82ª División Aerotransportada y la 101ª División Aerotransportada fueron lanzados tras las líneas enemigas, en la zona rural de Normandía, Francia. Su misión era proteger los flancos de la playa de Uta, tomar las calzadas, neutralizar la artillería alemana y generar suficiente caos en la retaguardia alemana para que el desembarco en la playa tuviera éxito. Gavin, ahora general de brigada y subcomandante de la 82ª División, saltó sobre Francia aproximadamente a la 1 de la madrugada del 6 de junio. El lanzamiento fue nuevamente disperso. El fuego antiaéreo desorganizó las formaciones. Los pilotos, muchos de ellos inexpertos y realmente asustados, soltaron sus mandos demasiado pronto o se desviaron de su trayectoria para evitar lo peor del fuego antiaéreo. Los paracaidistas aterrizaron en marismas inundadas cerca del río Merderet. Algunos se ahogaron bajo el peso de su equipo antes incluso de disparar un arma. Otros cayeron sobre tejados, en árboles, en medio de posiciones alemanas. Gavin aterrizó en un seto y pasó la noche reuniendo hombres y avanzando hacia el río Merderet, donde su regimiento debía tomar la calzada de la Fiere. La Fière. Incluso el nombre suena como algo que debería estar grabado en piedra, porque lo que ocurrió allí durante los 3 días siguientes fue uno de los combates cuerpo a cuerpo más feroces de todo el teatro de operaciones europeo. La calzada de la Fiere era un camino estrecho y elevado que cruzaba una marisma inundada, apenas lo suficientemente ancho para que 2 hombres caminaran uno al lado del otro, sin cobertura, sin parapeto y con ametralladoras alemanas que la cubrían por completo desde la orilla opuesta. Para tomarla, bastaba con que los hombres se pusieran de pie y caminaran bajo el fuego enemigo, sin parar, mientras los que estaban a su lado caían. Gavin estaba en esa calzada. No estaba vigilando desde un puesto de mando. Estaba allí, bajo fuego, moviéndose entre sus hombres, con el mismo fusil en las manos, el mismo barro en las botas, compartiendo la misma probabilidad de muerte que el soldado raso más joven de su regimiento. El 9 de junio, tras 2 días de intentos fallidos por cruzar la calzada, Gavin ordenó un asalto frontal. Los hombres del 325º Regimiento de Infantería Aerotransportada cargaron a través de aquella estrecha carretera en oleadas, bajo el terrible fuego de la artillería alemana, y los que seguían a los caídos continuaron avanzando hasta llegar al otro lado, donde la calzada se derrumbó. Los combates por Normandía se prolongaron durante semanas más. La 82ª División avanzó penosamente entre los setos hacia la ciudad de Saint-Sauveur-le-Vicomte, pero el momento crítico había pasado.
El campamento estaba asegurado. La liberación de Europa había comenzado. En agosto de 1944, James Gavin, a los 37 años, fue ascendido general de división y se le otorgó el mando de la 82ª División Aerotransportada. Fue el general de 2 estrellas más joven en comandar una división en el ejército estadounidense desde la Guerra Civil. Los periódicos le dieron mucha importancia a este hecho. Gavin, en cambio, no le dio mayor relevancia. Ya estaba planeando la siguiente operación. Esa operación fue la Operación Market Garden, 17 de septiembre de 1944. El audaz, aunque finalmente fallido, plan del mariscal de campo Bernard Montgomery contemplaba un asalto aerotransportado masivo a lo largo de los Países Bajos, la toma de una serie de puentes sobre los grandes ríos neerlandeses y la apertura de un corredor para el avance blindado británico que transportaría a las fuerzas aliadas a través del Rin hasta Alemania antes del invierno. El objetivo de la 82ª División Aerotransportada eran los puentes de Nimega, sobre el río Vaal, y el gran puente de Grave sobre el Mosa. El puente de Grave cayó rápidamente. El puente de Nijmegen no. Estaba en manos de tropas fanáticas de las SS que comprendían perfectamente su importancia, y durante 4 días los combates alrededor de Nijmegen fueron tan feroces como cualquier cosa que la 82ª División hubiera experimentado hasta entonces. El 20 de septiembre, Gavin tomó una decisión que dejó atónitos incluso a sus propios oficiales. Con el puente aún en manos alemanas y los blindados británicos estancados al sur del río, ordenó cruzar el río a plena luz del día. Sus hombres, en frágiles botes de asalto de lona, remaron sin cesar y, a veces, usaron las culatas de sus fusiles cuando les destrozaban los remos, cruzando los 800 pies de ancho del río Vaal a plena luz del día bajo fuego directo desde la orilla opuesta. En esas barcas murieron hombres. El río corrió con ellos. Pero la otra orilla fue tomada, y el gran puente de Nijmegen cayó en manos de la 82ª División Aerotransportada el 20 de septiembre de 1944, en una hazaña tan audaz que incluso los oficiales británicos que la presenciaron quedaron sin palabras. El general Frederick Browning, comandante de la División Aerotransportada Británica, le dijo a Gavin después que había presenciado una de las acciones más valerosas de la guerra. Gavin le dio las gracias y regresó con sus hombres. La Operación Market Garden fracasó en Arnhem, donde la primera división aerotransportada británica fue aniquilada luchando por un puente demasiado lejano. Pero la 82ª División mantuvo todo lo que había tomado, y los hombres de Gavin serían necesarios de nuevo, antes de lo que nadie esperaba. 16 de diciembre de 1944. Adolf Hitler lanzó su última gran ofensiva en el oeste a través del bosque de las Ardenas, entre Bélgica y Luxemburgo, arrojando 30 divisiones de blindados e infantería alemanas contra una línea estadounidense escasamente defendida, en lo que se conoció como la Batalla de las Ardenas. La 82ª División Aerotransportada se encontraba en Reims, Francia, descansando y reabasteciéndose tras 72 días de combate casi continuo durante la Operación Market Garden y sus consecuencias. No contaban con ropa de invierno. Algunos hombres aún recibían tratamiento por heridas. Pero nada de... La Batalla de las Ardenas fue la última gran ofensiva alemana de la guerra en el frente occidental. La 82ª División Aerotransportada cruzó el Rin en la primavera de 1945, combatió a través de Alemania y se encontraba en la ciudad de Berlín cuando finalmente cesaron los combates. James Gavin participó en 4 saltos de combate, más que cualquier otro general estadounidense en la guerra. Fue condecorado 2 veces con la Cruz por Servicio Distinguido, 3 veces con la Estrella de Plata, la Orden por Servicio Distinguido Británica, la Legión de Honor Francesa y la Cruz de Guerra con Palma, entre muchas otras distinciones. Comandó la 82ª División Aerotransportada en Sicilia, Italia, Normandía, Holanda y la Batalla de las Ardenas, y jamás perdió una batalla. Aún más destacable, nunca pidió a un hombre que corriera un riesgo que él mismo no estuviera dispuesto a compartir. Tras la guerra, Gavin permaneció en el ejército, que no sabía muy bien qué hacer con un hombre de sus cualidades en tiempos de paz. Se desempeñó como planificador y estratega, convirtiéndose en jefe de investigación y desarrollo del ejército en 1955, impulsando el desarrollo inicial de la tecnología de misiles y espacial en un momento en que el Pentágono aún debatía si tales áreas constituían prioridades militares serias. Libró batallas burocráticas que no dejaron cicatrices visibles, pero que le costaron tanto como las físicas.
Se sentía cada vez más frustrado por lo que consideraba la excesiva dependencia del gobierno de Eisenhower de las armas nucleares y su descuido de las fuerzas convencionales. En 1958, se retiró del ejército con el rango de teniente general, un rango inferior al que muchos creían que merecía por su trayectoria, y escribió un libro incisivo y controvertido titulado Guerra y Paz en la Era Espacial, en el que argumentaba con vehemencia que el pensamiento estratégico estadounidense estaba peligrosamente desequilibrado. El libro le granjeó enemigos en Washington y admiradores en todas partes. Cuando John F. Kennedy ganó la presidencia en 1961, eligió a Gavin como embajador de Estados Unidos en Francia. Fue una elección natural. Gavin hablaba francés, comprendía Europa como solo un hombre que había luchado en ella podía comprender un lugar, y poseía una autoridad moral que abría puertas que los títulos por sí solos no podían. Sirvió en París hasta 1962, luego regresó a la vida privada como consultor de gestión, sin dejar de escribir, de pensar y de expresar sus opiniones con la misma franqueza que lo había hecho la vez querido e incómodo a lo largo de su carrera. En 1978 escribió Rumbo a Berlín, unas memorias sobre su servicio militar durante la guerra que siguen siendo uno de los relatos más honestos e implacables sobre el combate aerotransportado jamás plasmados en papel. No glorificó ni mitificó. Contó la verdad sobre el precio que pagó, sobre los hombres que no regresaron a casa, sobre el peso especial que soporta un comandante cuando las órdenes que da son la causa directa de la muerte de hombres a los que conoce por su nombre. James Maurice Gavin falleció el 23 de febrero de 1990 en Baltimore, Maryland. Tenía 82 años. Fue enterrado en West Point, la academia militar que en su día le dio una oportunidad a un joven pobre de la región minera, en el cementerio con vistas al río Hudson, donde reposan tantos hombres que hicieron de Estados Unidos un lugar seguro para todos nosotros. La 82ª División Aerotransportada sigue llevando su legado a cuestas cada día. La tradición del general al mando saltando con sus soldados, la cultura de liderar desde el frente, la creencia de que el rango no es un privilegio sino una obligación. Todo ello emana del ejemplo de un hombre que fue abandonado a nacer y respondió a ese abandono no con amargura, sino con una determinación inquebrantable de valer algo, de estar presente, de ser